Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de marzo de 2013, presidida por el magistrado señor Ricardo Beaumont Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvase tomar asiento. Señor relator, sírvase dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa en la audiencia pública del día de hoy, lunes 11 de marzo del año 2013. Señor presidente de la sala, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 1, expediente 94-2013, proceso de amparo, iniciado por don Jorge Luis Ramos Enríquez contra Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Luis Acevedo Mercado. El doctor Acevedo Mercado. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Mi patrocinada Telefónica del Perú solicita se confirme el sentido de las resoluciones de primera y segunda instancia que declaran improcedente la demanda de amparo presentada por el señor José Luis Ramos. Las razones que sustentan la improcedencia son las siguientes. En el año 2008, Telefónica del Perú implementa un plan de retiro voluntario que suponía otorgar beneficios de aproximadamente 500.000 nuevos soles, un seguro de vida por 5 años, un seguro de salud por 5 años y un programa de recolocación. Evidentemente, como es un plan de retiro voluntario, el acceso y el acogimiento era voluntario. El trabajador es invitado al plan y no acepta estos beneficios y continúa trabajando. No obstante, lo curioso de este caso es que el trabajador demanda reposición en el empleo. Entonces, si no se acoge al plan que lo cesa, ¿cómo es posible que demande reposición? Esto es advertido por el juzgado de primera instancia, el juzgado de segunda instancia, la sala, y la sala declara nula la sentencia diciendo que es imposible jurídico una reposición cuando un trabajador está trabajando y solicita al juzgado que vea el tema como amenaza. Entonces, este proceso baja nuevamente a primera instancia y tanto el juzgado como la sala consideran que no existe amenaza alguna. ¿Por qué? Porque el plan de retiro voluntario implementado en el año 2008 es totalmente válido. Es voluntario. El propio Tribunal Constitucional, en un proceso iniciado por el Sindicato de Empleados de Telefónica del Perú, que agrupaba 77 trabajadores, declaró que este plan era válido, porque era voluntario, porque el Ministerio de Trabajo lo revisó, lo validó. Y entonces, ¿cómo es posible que un plan de retiro voluntario, que es libre y voluntario el acogimiento, pueda ser considerado como una amenaza para los trabajadores susceptibles de ser invitados? Además, este plan es del año 2008, estuvo vigente durante el año 2008, estamos en 2013 y el trabajador se mantuvo laborando. Por estas razones solicitamos que el tribunal declare improcedente la demanda. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 3, expediente 102-2013, proceso de amparo, iniciado por don José Víctor Arias Chávez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Percy Javier Royle Flores. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días. Muchas gracias. Presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Con vuestra venia, vengo a solicitar que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante. En el presente caso, se pretende el otorgamiento de una pensión de jubilación en el régimen general, aduciéndose que se acredita 21 años de aportaciones. Básicamente se encuentra aquí en discusión la acreditación de periodos de aportación respecto de 2 empleadores. El empleador Santos Cotrina Sánchez y el empleador Candelario Arias Ríos. En autos solamente se ha podido determinar que se han cumplido con acreditar copias de libros de planillas.
Esos libros de planillas, a nivel de primera instancia, la sala ha podido verificar que la parte demandante aparece en determinados periodos, no habiendo podido acreditar la totalidad del periodo con el cual podría acceder a una pensión de jubilación. Y respecto del anterior empleador, que es en este caso Santos Cotrina Sánchez, no se ha cumplido con adjuntar medio de prueba idóneo para poder acreditar suficientes aportes para poder acceder a una pensión de jubilación. En tal sentido, siguiendo a la luz de los criterios del presente vinculante 4762, vemos que hay una insuficiencia probatoria para poder acceder a la pensión de jubilación prevista en el decreto ley 19990. En autos también obra el expediente administrativo del actor y también que obran en copias fehaciadas en las cuales no se puede advertir mayor elemento de prueba para poder acreditar aportaciones. Por tales consideraciones solicito que se desestime el recurso de agravio y la demanda sea declarada improcedente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Muchas gracias. Causa número 13, expediente 129-2013, proceso de amparo, iniciado por Minera Chinalco Perú, Sociedad Anónima, contra la Municipalidad Distrital de Morococha. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Rafael Prado Bringas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señor magistrado, con su venia. Es materia de apelación la resolución de la segunda sala civil que declaró improcedente la demanda en mayoría, ¿verdad?, respecto a la demanda de amparo presentada por mi cliente, la empresa minera Chinalco. La segunda sala civil revocó la resolución que declaró infundada y en mayoría pidió que se declare y ordenó que se declare improcedente. Y el fundamento de la improcedencia, señor presidente, es porque existe una vía igualmente satisfactoria. ¿Qué artículo? Artículo 5, numeral 2, ¿verdad? La pregunta es, ¿nos dijo la segunda sala civil cuáles son los fundamentos para que el contencioso administrativo sea una vía igualmente satisfactoria para tutelar derechos fundamentales que se está poniendo en peligro a través de una decisión arbitraria de la Municipalidad Distrital de Morococha? No, señor presidente. La segunda sala civil no dijo nada, solamente dijo existe una vía igualmente satisfactoria y nada más. No dijo nada. Pero no solamente eso. Cuando la justicia ordinaria señala que existe una vía igualmente satisfactoria, tiene que decirme por qué la tutela urgente que yo he reclamado no es urgente. Tiene que decirme por qué los derechos fundamentales que yo he dicho que se están siendo afectados, su protección no es urgente y por lo tanto, si no es urgente, va para el contencioso. Señor presidente, no he dicho nada de la segunda sala, simplemente dijo vaya todo al contencioso. Y el segundo argumento de la sala es que aquí, como no hay estación probatoria, ¿verdad?, en el amparo, se necesita estación probatoria. Y yo me pregunto, reviso mi demanda, ¿yo acaso he pedido, señor presidente, la actuación de algún nuevo probatorio? Lo único que yo he pedido que se revise es la resolución de alcaldía, ¿verdad?, 113/2010, nada más. Yo le he dicho al juez constitucional, señor juez, revise si la decisión 113/2010 de la Municipalidad Distrital afecta o no mis derechos fundamentales. No le he dicho nada más. Por lo tanto, si yo no he dicho que existe una actuación probatoria, ¿cómo la segunda sala civil me va a decir que en el amparo, como no hay actuación probatoria, entonces va al ordinario? Entonces, señor presidente, esos dos gravísimos errores tienen que ser subsanados por este tribunal. ¿Por qué? Porque la decisión 113/2010 emitida por la Municipalidad Distrital de Morococha fue expedida de manera arbitraria, violando 3 derechos fundamentales de mi cliente, la empresa minera Chinalco. ¿Qué derechos fundamentales, señor presidente? El primer derecho es el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque más o menos, y aquí resumo los hechos brevemente, en el año 2010, mi cliente, porque tiene una concesión para explotar cobre, una concesión aprobada de interés nacional, aprobada por el gobierno regional, con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, con la autorización del gobierno, tiene una concesión para explotar durante 36 años cobre. ¿Qué ocurrió? Empezó a realizar trabajos preparatorios, ¿de acuerdo? Y de repente se apersonó o se presentó un funcionario de la Municipalidad Distrital. Se presentó y dijo, buenas, yo soy el funcionario, y levantó 2 actas de inspección. Dijo, bueno, levanto 2 actas de inspección que están en el expediente y yo veo determinadas deficiencias.
Y esto es bien importante, señor presidente. Y en las actas de inspección requirió la presentación de documentos. Dijo, solicito a la empresa Chinalco presente determinados documentos, A, B, C, D, E. Esto ocurrió, señor presidente, el 6 de mayo del 2010. Al día siguiente, el 7 de mayo, mi cliente presentó los documentos. 5 días después, sin mediar procedimiento alguno, en donde se dice que se ha iniciado un sancionador, la Municipalidad Distrital, por resolución de alcaldía, de única instancia, mejor dicho, única última, ¿verdad? Porque el alcalde decidió, y mediante esta resolución de alcaldía, ordenó la paralización definitiva de los trabajos preparatorios vinculados al proyecto Toromocho. El alcalde, sin procedimiento, señor presidente, sin siquiera una imputación, ningún cargo, nada. Lo único que hizo el alcalde fue paralícese de manera definitiva. Señor presidente, mi cliente tuvo la oportunidad, aunque sea defenderse, dijo algo, dijo, señor, es que usted no es el competente es el provincial, etcétera, etcétera. Señor presidente, con una resolución de única y última instancia, el alcalde distrital ordenó la paralización de los trabajos preparatorios de mi cliente respecto al megaproyecto Toromocho. Como ustedes saben, este proyecto es de tal envergadura que implica la mudanza de una ciudad a otra. Esa es la afectación, ese es el riesgo que se está poniendo, que pone la resolución de alcaldía. Pero no solamente eso, señor presidente, sino que la resolución de alcaldía 113/2010, ¿qué es lo que hizo? Se sustentó en un informe interno que nunca fue puesto en conocimiento de Chinalco, jamás. Y eso suelen hacer a veces las entidades administrativas. Se sustentan en informes que ni siquiera son puestos en conocimiento de la parte afectada para que siquiera pueda decir algo. Por eso, señor presidente, la afectación al derecho de defensa acá es flagrante. Pero no solamente eso, sino que además se afectó un segundo derecho fundamental, el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre, señor presidente, es que la Municipalidad Distrital no es competente para ordenar la paralización de obra respecto a licencias. No, la competente es la gerencia, ¿verdad? La gerencia es la competente, y lo dice el propio tubo de la Municipalidad Distrital de Chinalco. Por lo tanto, siquiera, señor presidente, es competente el alcalde distrital para ordenar la paralización de los trabajos de mi cliente. Pero no solamente eso, señor presidente. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que los alcaldes resuelven en última instancia administrativa. Si es última instancia, significa que había una anterior, ¿verdad? Pero en este caso en concreto, el alcalde decidió, por instancia única, él ordenar y expedir una resolución de alcaldía que ordenaba la paralización de unos trabajos sin siquiera darnos derecho de defensa, ¿verdad? Y además, siendo incompetente. Y finalmente, señor presidente, el tercer derecho fundamental violado, y es por eso que estoy acá en sede de amparo, porque son derechos fundamentales violados que requieren tutela urgente, es el derecho a la motivación. Si ustedes leen la resolución de alcaldía, van a ver que el alcalde no motiva, simplemente se refiere de manera genérica a normas municipales, nada más. Por lo tanto, señor presidente, creemos que esta resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que ordena la remisión de los actuados a la justicia ordinaria, tiene que ser revocada y declarar fundada esta demanda por una grave y flagrante afectación de los derechos fundamentales de la compañía minera Chinalco. Señor abogado, así es que su cliente es Chinalco, minera Chinalco. Sí, señor presidente. Y es el proyecto Toromocho. Correcto, señor presidente. Dígame, este es Morococha. Morococha es Oroya, Junín, no. Sí, Yauli. Ah, Yauli. Yauli Junín, exactamente. Yauli Junín. Y la demanda, todo ha sido tramitado acá en Lima. Exactamente, sí, señor presidente, acá ha sido tramitada en Lima. Claro, usted nos dice de que la Sala Superior debió sustentar por qué ustedes están viniendo, lo que ustedes piden no es tutela urgente, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, pero yo podría decirlo al revés. Yo creo que más bien son ustedes los que deben crear convicción en el juez constitucional y a la hora de interponer la demanda explicar cuáles son las razones por las cuales precisan de tutela urgente, para darle la ocasión a la sala, a que la sala explique por qué no le parece que es tutela urgente. Me imagino que en la demanda sí lo han hecho ustedes. Correcto, señor presidente. Precisamente nosotros, conociendo
la tendencia de la justicia ordinaria a patear todo al contencioso, pusimos un capítulo. ¿Por qué necesitamos tutela urgente? ¿Por qué no vamos al contencioso? ¿Por qué estamos en amparo? Entonces, si yo le digo a una justicia ordinaria, yo requiero tutela urgente, requiero una respuesta al ordinario diciéndome por qué lo que he dicho yo no es urgente, ¿cierto? Pero está un capítulo dedicado, señor presidente, a justificar la urgencia de nuestra demanda. Sí, pues, y usted nos dice que la primera instancia debía ser la gerencia de la municipalidad. Exactamente, el tubo, señor presidente, lo que dice es que tiene que ser la gerencia de servicios urbanos. Eso dice, es la competente para resolver las infracciones relacionadas a licencias de obras. En primera instancia. En primera instancia. Para dar ocasión a que usted en apelación vaya a la alcaldía o al consejo. Correctísimo, señor presidente. Y Exactamente. nos ha dicho que son 3 derechos fundamentales, ¿no? Sí. Derecho de defensa, Exacto. Desviación del procedimiento Predeterminado por ley. predeterminado por la ley, y motivación, falta de motivación. Exacto, señor presidente. Muy bien, este es un tema interesante, porque se trata de una decisión aparentemente más política que jurídica del alcalde, aparentemente más política que jurídica, que habrá que estudiar con debido cuidado. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 16, expediente 136-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa Emilia Palacios Machuca contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Mario César Holguín Alvarado. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado también ha solicitado informar en la causa número 43, expediente 205-2013, proceso de amparo, iniciado por don Julio García Quispe contra la ONP. Muy bien, le damos el uso de la palabra al señor abogado para el informe oral de sus 2 expedientes. Buenos días, señores miembros del tribunal. Con su autorización paso a exponer el primer expediente referido a la señora Rosa Emilia Palacios Machuca. La accionante tiene como pretensión solicitar que se declare inaplicable el acto administrativo que suspende la pensión de jubilación de su causante, para lo cual precisa que ha cumplido con las aportaciones y los requisitos de ley a fin de acceder a una pensión de jubilación. En principio, debo partir diciendo de que las prestaciones otorgadas por la entidad son derivadas de un fondo público. Este fondo público se encuentra administrado por la entidad de la debida manera para la cual debería otorgarse en base a las personas que poseen un legítimo derecho. Entonces, partiendo de esto, la entidad posee la facultad fiscalizadora, determinada en el artículo 16 y artículo 32 de la ley 27444, donde se precisa que la entidad, después de un procedimiento de aprobación automática o de evaluación previa, tiene la facultad de fiscalizar la documentación que sirvió para la presentación de la tramitación de la pensión de jubilación. Entonces, luego de haberse otorgado la pensión de jubilación mediante acto administrativo, la entidad realizó esta fiscalización, evidenciando que en las liquidaciones de tiempo de servicios del año 72 y del año 90 fueron de los empleadores de la hacienda Chapica y Campanas en la provincia de Piura. Se determinó que los documentos tienen indicios evidentes de falsificación o adulteración, con lo cual la entidad emite un nuevo acto administrativo suspendiendo la pensión de jubilación. Por lo cual señalamos que este acto administrativo se encuentra debidamente motivado. Por consiguiente, solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare infundada la demanda. Bueno, en la segunda causa, en el proceso seguido por el señor Julio García Quispe, tenemos como pretensión que se declare inaplicable el acto administrativo que suspende su pensión de jubilación, ¿no? Y con lo cual se restituye su derecho a fin de seguir percibiendo la prestación otorgada en su debido momento por la entidad. Como puede apreciar,
esta pretensión tiene como fundamentos de nuestra defensa los mismos que la anterior, con lo cual me voy directamente a los fundamentos por los cuales la entidad consideró que era necesario suspender la pensión para poder determinarse en una evaluación posterior. Entonces, lo que sucede aquí es que la documentación de la Hacienda Alta, Cordero Alto, se determinó en base a un análisis en la documentación que esta documentación evidenciaba alteración en la superficie de la misma y errores en el tema de los documentos establecidos dentro de la misma documentación. Entonces, lo que la entidad, en base a un informe precisado en la resolución administrativa, detalló que existen los suficientes indicios de adulteración a fin de poder determinar la suspensión de la pensión. Con lo cual, en esta misma causa, requiero también que se desestime la pretensión, que se desestime el recurso agravio y constitucional y se declare infundada la demanda. Escuchado el informe oral, las causas quedan al voto. Causa número 28, expediente 166-2013, proceso de amparo, iniciado por don José Gualberto Sánchez Gamarra contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Carlos Ramírez del Águila. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Viene en grado la resolución expedida por la tercera sala civil que declara improcedente la demanda. Por consiguiente, solicitamos por parte de la ONP se confirme este pronunciamiento en relación a los siguientes hechos. Consideramos que la ONP determina que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental en el esquema del otorgamiento de una pensión de jubilación marítima, por cuanto en este caso el señor, habiendo cesado el 11 de marzo del año 91 como obrero, solo llega a acreditar 30 años, pero no con los documentos idóneos que se anexan en autos. Es importante analizar que la sentencia vinculante 4762 determina determinados documentos que faciliten en esta vía del amparo una convicción determinante para la acreditación de estos años. Sin embargo, en la sentencia expedida por la tercera sala civil únicamente se hace mención a una copia legalizada en la cual el trabajador o el empleador del demandante hace mención de que el señor solamente era un ex estibador del puerto de Guarmey, en la cual se acreditan 30 años, y aúna a esta prueba solamente una copia simple del certificado del depósito judicial del 30 de abril del año 92. Consideramos, señor presidente, que estos dos documentos, a la luz del proceso de amparo, son insuficientes en relación a la sentencia vinculante 4762, por cuanto es importante que estos documentos estén acompañados también de otros documentos como las boletas de pago de las remuneraciones, libros de planillas, liquidación de beneficios sociales o constancias de aportaciones de la Orcinea, por lo que consideramos que el tribunal confirme el pronunciamiento declarando improcedente la alzada. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 32, expediente 175-2013, proceso de amparo, iniciado por don Gabriel Muñoz Quintana contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Berta Lidia Molina Tinco, y por la parte demandada, el abogado José Carlos Ramírez del Águila. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días. Señor presidente, con la venia que usted me concede, procedo a emitir mi informe oral. Señor presidente, está probado en autos que mi patrocinado es una persona que en la actualidad tiene 77 años de edad, que trabajó para la empresa minera panamericana Silver Minera Guarón como obrero desde el 12 de abril de 1954 hasta el 10 de mayo de 1962, siendo su último desempeño como bodeguero en los almacenes de dicha mina, conforme está acreditado con el certificado de trabajo que obra en autos.
Es decir, está plenamente acreditado el vínculo laboral de mi patrocinado con la empresa minera. Es decir, está acreditado la relación laboral entre el trabajador y el empleador, por lo que él tiene derecho a una seguridad social, así mismo como a una pensión. Señor presidente, mi patrocinado aspira a que se le reconozca el derecho a una pensión de renta vitalicia, pues está probado en autos que él mismo padece de una enfermedad profesional, que es la hipoacusia neurosensorial bilateral, que es de condición permanente, conforme está acreditado con el certificado médico expedido por la Comisión Médica de Salud, siendo esta enfermedad consecuencia de los trabajos que él venía realizando en la mina por los ruidos estruendosos que se realizaban en dicha mina. Sin embargo, a pesar de ello, el órgano jurisdiccional discute los efectos de estos certificados, señalando de que la sala discute el hecho de que con este documento no se acredita ni precisa la fecha exacta del inicio de la enfermedad de mi patrocinado. Al respecto, debo de precisar que es imposible que se pueda precisar por los médicos la fecha exacta del inicio de la enfermedad, ni la ciencia podría determinar la fecha del inicio de cuando mi patrocinado adquiere su enfermedad. Asimismo, la sentencia en su 13º considerando señala que para el esclarecimiento en materia de autos es necesaria una estación probatoria lata, a fin de acreditar que la enfermedad de mi patrocinado es a consecuencia de los trabajos que él venía realizando en la mina. Señor presidente, en una acción de amparo lo que se busca es que el Estado garantice la eficacia y materialización de los derechos constitucionales, pero esta materialización podría ser irreparable si es que en un proceso binario se actúan las pruebas que la Sala considera que se deba de actuar. Al respecto, debemos indicar que la Sala no ha valorado los documentos que obran en autos, como son el certificado de trabajo, el certificado médico que acredita la enfermedad de mi patrocinado, así como la edad de mi patrocinado. El Tribunal Constitucional ha delimitado los parámetros, ya sancionado expresamente que la edad es un factor determinante que es necesario cautelar para la protección particular de las personas que se encuentran en estado de longevidad. En consecuencia, es el Tribunal Constitucional, como el órgano supremo, intérprete de la Constitución, quien ordena que se materialice el derecho constitucional a la pensión y se proteja la dignidad humana. Finalmente, debo de indicar que el derecho a una pensión es un derecho constitucional que está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos y es por tanto un derecho fundamental de la persona que se sustenta en cautelar y amparar la dignidad humana. Es por estos fundamentos, señor presidente, que solicito que se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional y se otorgue la pensión a mi patrocinado. Señorita abogada, le hemos escuchado con atención su informe oral y de repente le escuché mal esa parte. ¿Su patrocinado trabajó en esa empresa minera del año 54 al 62? Sí. Sí. ¿Él tiene su patrocinado ahorita 77 años? Sí, doctor. Si tiene 77, entre el 54 y el 62, era un joven de 20 y tantos años de edad. Bueno. Porque sí, él habría nacido, si ahora tiene 77, más o menos en el año 36. Sí. O con exactitud en el 36. Y por tanto, si ha nacido en el 36, 46, 56, 66, antes del 66, él tenía 20 y tantos años. Sí. Yo no quiero decir que con 20 y tantos años no se pueda adquirir esa enfermedad de hipoacusia, pero casi un chiquillo de 18, 20, 22, 24 años trabajaba en la mina, en un sitio donde había mucho ruido y le causó el mal. Sí, doctor. Y después, esa ha sido consecuencia. ¿en qué año ha tenido, se le ha presentado, se le ha manifestado la hipoacusia? O sea, ¿En el año 2000? No, mucho antes, sino que el señor, como no sabía, porque él solventaban sus gastos sus hijos, podríamos decir, él no sabía que a consecuencia de lo que él había trabajado en la mina, le había producido esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando él toma conocimiento de que esa consecuencia de las labores, porque él no solamente trabajó en el almacén, que fue el último trabajo que realizó, sino también en los socavones, se encargaba también de las explosiones de las dinamitas. Sí. Entonces, eso es un ruido pues estruendoso definitivamente que ha ocasionado la enfermedad de mi patrocinado. Y cuando él ya ha tenido conciencia, es que ha decidido pues hacer este proceso para que se le reconozca el derecho a su pensión, ¿no, doctor? Sí, pues vamos a escuchar al señor abogado de la parte demandada, pero lo que quería decirle solamente es que aparentemente no le falta razón a los magistrados de la Corte Superior de poner en duda, ¿no? De poner en duda, porque si hubiera sido un señor de 40, 50, 60, 70 años, terrible, pero si tenía 20 años de edad,
las evidencias que usted ha debido presentar o su patrocinado han debido ser más elocuentes, ¿no es cierto? Crear mayor convicción en los juzgados, pero en todo caso hay que revisar y tiene usted su derecho a réplica si lo quiere hacer. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la ONP es consciente cuando los trabajadores o los pensionistas tienen todo el derecho para poder acceder a una pensión. Circunscrito en este Tribunal Constitucional en relación a las garantías constitucionales, en relación al amparo, si es que acceden con los requisitos y se ha vulnerado un derecho fundamental como el derecho a la pensión. Estos requisitos se evidencian obviamente en el artículo 10, 11 y 12 de la Constitución, vinculados con la sentencia 14 y 17. En el presente caso, el señor solicita una renta vitalicia dentro de la 18846. Sin embargo, hay que añadir algo interesante. El señor nace en el año 35 y existe un certificado de trabajo en autos que emite la empleadora Pan American Silver, en la cual se acredita que el señor trabajó entre el año 54 al año 62. Esto quiere decir que trabajó entre los 19 años y los 27 años. Por un lado, el señor al cesar el año 62 tiende a solicitar una renta vitalicia que recién entra en vigencia el año 71, o sea, solicita la ley, el decreto de ley 18846, habiéndose estado el año 62. Por consiguiente, solicita cuando aún no estaba en vigencia esta renta vitalicia. En segundo lugar, si bien es cierto, trabajó en Pan American Silver, se evidencia que él era un bodeguero de almacén. Por consiguiente, si lo relacionamos con el certificado médico que es del año 2008 y que determina un menoscabo de solo 38%, y solo una hipoacusia, ni siquiera una neumoconiosis, sino obviamente una hipoacusia bilateral, esta hipoacusia bilateral en relación a las sentencias vinculantes, como por ejemplo la de Hernández, la 2513, debe relacionar una especie de nexo. Este nexo es muy importante porque nadie en algún sentido determine el hecho de que la ONP sea o denoste o trate de no otorgar a las personas que le corresponden los beneficios, sino que dentro de los límites de la ley y dentro de las protecciones de los recursos intangibles que brinda el Estado para estas pensiones deben limitarse a las personas que sí las corresponde, conforme a ley. Entonces, bajo este supuesto, tenemos estos tres elementos importantes, ¿no? El señor cesa el año 62, antes que entre en vigencia la 18846. 2. El certificado de trabajo determina que es un bodego almacenero. Un poco, no se evidencia mucho un nexo de causalidad, sobre todo si cesó el año 62 y el certificado médico es del año 2008. Y 3. El menoscabo es del 38%. En el supuesto que se le otorgue es insuficiente porque no llega, digamos, al porcentaje determinado exigido por ley, ya sea por la 18846 o por la 26790. Señorita abogada, ¿quiere hacer uso de derecho de réplica? No. Entonces, escuchado el informe oral de las partes, la causa queda al voto. Causa número 42, expediente 203-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por doña Elizabeth Judith Canchumani Huaraca contra Osvaldo Vera Gutiérrez y otros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Arturo Vázquez Salas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores vocales, del mérito del proceso de la ley, no hay agravio constitucional en una demanda de habeas corpus contra Osvaldo Vera Gutiérrez y Luis Torres Morales. En ese entonces, administrador y vocal de seguridad del Club Residencial Los Girasoles de Huampaní. En ese entonces. ¿Cuál es el hecho? El hecho, materia de la demanda, es que cuando quiso ingresar al club la demandante, los empleados vigilantes piden que se identifique. Es medida de seguridad, porque tienen que tener un carné cuando uno ingresa a cualquier establecimiento, a cualquier entidad privada. No se identificó ningún documento. Y en ese entonces estaba de paso, circunstancialmente, el vocal de seguridad, Luis Torres Morales. Le hacen la consulta
Tú le dices, como vocal de seguridad dice, identifíquese, no pudo identificarse. Pero en ese momento, la esposa de un ex administrador del club lo hace pasar como invitada. ¿Qué tiempo duró estos hechos? 2, 3 minutos como máximo. ¿Qué le recomendó el vocal de seguridad? Señora, usted acérquese a la administración y regularice su situación, saque su carnet, porque el propietario tiene que autorizar un carnet. No lo ha hecho y jamás lo ha exhibido. Eso es el hecho concreto de la demanda, no hay más. Y el artículo primero del Código Procesal Constitucional dice, si antes de la demanda se desapareció la amenaza, solamente lo pueden apercibir. Y si hay una demanda y se repara el asunto, se desaparece el delito, la agresión, la demanda tiene que ser improcedente. Eso dice el Código Procesal Constitucional. Pero, ¿cuál es el quid del asunto? La demandante, serios problemas con su familia, con su esposo y sus cuñados, inclusive el suegro. Eso dio lugar a que el esposo, en el año 2009, se tiene una constancia policial y sale del Club Los Girasoles. Viene a Lima. ¿Qué motivos pone él? Por mi trabajo y por tremenda incompatibilidad de caracteres con mi señora. En el 2010, este esposo de la demandante vende el 100% de sus acciones que tenía el inmueble a su hermana y cuñado. O sea que dejó de ser propietario el esposo. ¿Y por qué lo vendió? Porque era un adelanto de legítima, era un bien propio. Entonces esta demandante jamás podía tener un documento que le autorice entrar. Pero sin embargo, ingresó porque le invitaban, ingresó. Ese es el hecho contundente. ¿Qué dice la sentencia de la sala? Amparándose inclusive en sentencias ejecutorias de este Tribunal Constitucional. Si una persona voluntariamente ingresa a una institución privada, tiene que estar de acuerdo a sus regulaciones, a sus estatutos, a sus reglamentos. Pero no lo podía hacer porque el esposo ya no era propietario. No lo podía cumplir. Entonces, no es una acción constitucional, sino es una discusión, un litigio ya posesorio o de propiedad. Y por eso declara la sala, declarando improcedente la demanda. Es más, en este momento, los nuevos propietarios han iniciado el juicio de desalojo por ocupante precaria. Y en las dos instancias de mérito, ha dado el desalojo. Ya no es propietario el esposo en el hogar. La demandante dice que él vivía ahí, inclusive que su hijo estaba encerrado ahí, que no es cierto. En la inspección judicial no se encontraba la señora, no se encontraba la judicial, y que el inmueble estaba cerrado con chapa, porque no vivía ahí. Está probado en autos, con documentos, que el hijo vive en Santa Anita y estudia en Santa Anita. Señores vocales, hago hincapié que la demanda fue contra 2 directivos del Club de Girasoles, porque la vigencia era 1 año. En este momento son otros directivos que rigen, gobiernan el club. Por eso, señores vocales, pido que se declare improcedente o imputada la demanda, nada más. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 56, expediente 233-2013, proceso de amparo iniciado por don Luis Eduardo Díaz Ramírez contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Olivia Karina Ríos Pozo. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, con su venia paso a hacer mi informe oral. En representación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, me presento para solicitar a su digna sala sirva a declarar infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante y a su vez se confirme la sentencia venida en grado, que es la sentencia de la Sala de la Corte Superior de San Martín, que confirma la resolución de juzgado que declara infundada la demanda. El presente caso se trata de una demanda de amparo interpuesta por un extrabajador del SUNAT, en la cual solicita la desnaturalización de su contrato de trabajo y por consiguiente la reposición en su centro laboral. Este trabajador fue contratado en el marco del plan de SUNAT del año 2010 para una campaña de control tributario que se dio para la segunda mitad del año 2010 con el fin de intensificar el control tributario en algunas zonas del país. Esta campaña fue a nivel nacional. El demandante, como lo mencioné, fue contratado con un contrato servicio específico. Sin embargo, en ese contrato se fijó un periodo de prueba de 4 meses, tal como lo establece la legislación y lo permite la legislación. El periodo de prueba se amplió a 4 meses debido a la importancia de las labores que desarrollaba, la responsabilidad de las labores que tenía el trabajador. Esto consta en el contrato de trabajo, fue aceptado por las partes y no hubo ninguna discusión sobre este tema por parte del trabajador. Ahora, el demandante señala que su contrato se había desnaturalizado. Sin embargo, el juez de primera instancia, de acuerdo al ordenamiento legal, declara infundada la demanda, señalando que el demandante fue cesado durante la vigencia del periodo de prueba establecido en el contrato. Esto pasa a segunda instancia, la sala confirma dicha resolución y también declara que no ha habido ningún despido arbitrario por cuanto el trabajador fue cesado dentro del periodo de prueba, por lo tanto no tenía todavía protección contra un supuesto despido arbitrario. Tal como lo señalé al inicio, no solamente por estos hechos, que obviamente se evidencia que el trabajador, de acuerdo a nuestra legislación, no estaba protegido contra un supuesto despido, también se debe tener en cuenta lo que señalé al inicio del informe, respecto de que esta contratación del trabajador se dio a raíz de una campaña de control interno, una campaña de control tributario, perdón. Por lo tanto, había la necesidad de incrementar el control y se contrató a nivel nacional a diverso personal, entre los cuales estaba comprendido el demandante. Por lo que solicitó a su digna sala se sirva a confirmar la sentencia de segunda instancia y declarar infundado el recurso de agravio constitucional. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 57, expediente 235-2013, proceso de amparo, iniciado por don Tito Teodoro Gutiérrez Figueroa contra la Municipalidad Distrital de San Borja. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Rogers Antonio Calderón Calderón. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Solicito a la sala de vuestra presidencia que revoque la sentencia de segunda instancia que por mayoría declaró improcedente la demanda de amparo, reformando la sentencia de primera instancia que había declarado fundada la demanda de amparo. Quiero decirlo primero. En primera instancia se había determinado en el Juzgado Constitucional número 10 que a mi cliente se le había despedido de manera incausada, que mi cliente había trabajado desde 1995, desde el 2 de febrero de 1995, de manera ininterrumpida para la Municipalidad de San Borja, hasta el 17 de febrero del año 2010. Mi cliente ha demostrado con las constancias otorgadas por la propia Municipalidad de San Borja, con las
diversos certificados otorgados por la propia municipalidad, no tachados, no negados, no cuestionados por la municipalidad, que él desarrollaba labores de obrero para la Municipalidad de San Borja. Obrero en cuestiones de obra de infraestructura menor, llámese gasfitería, albañilería, carpintería, y así está demostrado con las diversas constancias que obran en el expediente. Muy bien, él empezó con contrato de locación de servicios. Venía trabajando desde el 2 de febrero de 1995 y ya teniendo más de 16 años de trabajando, en el año 2008 suscribe contratos CAS, como a muchos obreros de la Municipalidad de San Borja le exigen, si quieren seguir trabajando, suscribir contratos CAS. En agosto del año 2008 él suscribe contratos CAS. Y la última fecha de vencimiento de sus contratos CAS es el 30 de septiembre del año 2009. Muy bien, pero él continúa trabajando, pese al vencimiento y pese a que no hay ninguna prórroga del contrato CAS. Pese a que no se le requiere, bueno, pues hasta aquí nomás terminó, él continúa trabajando, sin prórroga y sin nada, él continúa trabajando hasta que el 17 de febrero del año 2010, o sea, trabaja casi cerca de 6 meses más, fuera de su contrato CAS, le impiden trabajar, le impiden ingresar a la municipalidad, sin ningún aviso, sin haber cometido ninguna falta, sin haber cometido ningún motivo para que se le impida el ingreso a la Municipalidad de San Borja. Visto esto, en la primera instancia, por ello, se declaró fundada la demanda de amparo porque se había determinado que estamos a un despido incausado. No ha habido ninguna causa para que se le despida, para que se le impida laborar. Muy bien, pues, al apelar la Municipalidad de San Borja, en segunda instancia, la Sexta Sala Civil expresa por mayoría que esta sentencia debe ser declarada improcedente porque debe verse en otra vía, ya que la vía constitucional no tiene actividad probatoria, debe verse en otra vía. Y los fundamentos de hecho, y los fundamentos que nosotros hemos expuesto de que sí se había acreditado que él venía trabajando como obrero, y los fundamentos de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo artículo 37 establece que los obreros de las municipalidades deben estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Yo invoco, señores magistrados, que en este caso, un obrero que ha trabajado durante 18 años para la Municipalidad de San Borja, ¿no?, que se aplique el mismo criterio de la sentencia 1154 del 2010, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, que establece que en realidad, en un caso análogo, se encubre en realidad una relación de naturaleza laboral y no civil. Y en este caso sí corresponde, así como el voto en minoría, los dos señores que votan en minoría de la Sexta Sala Civil, que desarrollan ampliamente y en mucha mayor cantidad de páginas y fundamentos que al señor sí le corresponde la protección contra el despido arbitrario. La adecuada protección contra el despido arbitrario es un derecho constitucional y no se le puede despedir incausadamente. Así también lo establece sendas sentencias del Tribunal Constitucional, como el caso de Bailón Flores, ¿no? El despido incausado, ante un despido incausado, sí corresponde la vía de amparo, sí es un proceso idóneo. Por tales fundamentos, además porque la sentencia de segunda instancia no motiva para nada, no discute para nada los fundamentos de hecho que se han interpuesto en la demanda, simplemente dice, no, esta no es la vía, entonces por mayoría improcedente. Cuando la Municipalidad de San Borja, más bien por el contrario, con todas las constancias ha reconocido de que mi patrocinado sí es obrero y de infraestructura menor. Por tales fundamentos solicitamos que se revoque la sentencia dada por la Sexta Sala Civil y reformándola se declare fundada la demanda de amparo y así se pueda restituir la sentencia de primera instancia que sí le había reconocido su derecho. Señor abogado, si hubo 3-2, quiere decir que hubo discordia y continuó la discordia 2 veces. Porque si eran 3 magistrados en la sala, entonces hubo 2-1, discordia, y continuó la discordia. Y de ahí. Sí, pues. Sí, pues. Una señora que inclusive en otros casos sí ha votado, y hemos apuntado ahí a los autos, una sentencia donde la señora... No importa el apellido, pero una magistrada superior que en otro caso sí votó. En otro caso sí ha votado a favor de los trabajadores
Sí, pues claro. Muy bien. Únicamente a los 2 votos que porque se declara improcedente. Sí, pues claro. Muy bien. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente de la sala, en las restantes causas las partes no se han presentado a informar. Todas ellas quedan al voto. Se levanta la audiencia pública del día de la fecha.